Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que estén aquí nuevamente con nosotros ahí en este Meetup que tenemos de este mes, finales del mes de mayo. ¿Sí? Entonces, como se estaba presentando, vamos a tener dos pláticas también igual muy interesantes en esta ocasión. En este caso, de hecho, nos va a acompañar una persona que está, de hecho, en Cuernavaca y él ha trabajado mucho tiempo. Al rato platicaré, les daré un poquito más el contexto. Alguien que ya también ha estado con otros en otras ocasiones y que también en esta ocasión va a presentarnos. Entonces, va a estar muy bien. Eh, para iniciar, siempre les recuerdo, esta primera plática que doy yo es más que nada con el objetivo de darle la bienvenida a todos aquellos, ¿sí?, que sean nuevos al Meetup, ¿sí?, que por primera vez están entrando, que por primera vez eh, están aquí para poder conocer un poco sobre la plataforma, qué es lo que hace, qué es lo que tiene, etcétera, ¿sí? Entonces, esta primera plática que doy, como recordatorio, es justamente para ellos. Y ya una vez que termine mi plática, pues pasaremos a las pláticas que son más avanzadas, temas más avanzados. ¿Vale? Entonces, pues bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Y déjenme, pues les voy a compartir mi pantalla. Okay. Y listo. Creo que ahí están, ahí ven perfectamente bien. Déjame acomodar aquí para los temas aquí con ustedes del chat y esto. Chat, aquí estamos. Perfecto. Por si me quieren preguntar algo. Aquí los tengo aquí en la mano. Ok, por ejemplo, de hecho, sí es cierto. La verdad es que luego a veces se me ha olvidado a mí darles las gracias a todos aquellos que también igual nos están acompañando de otros países. Por ejemplo, ahorita tenemos a personas que están, creo que encima lo estoy viendo, de Brasil, Argentina y Honduras. Entonces, igualmente, bienvenidos, qué bueno que están aquí también con nosotros. Igual, y si ustedes en sus países gustan estar comunicando y difundiendo el Meetup que tenemos aquí, que está en español, pues obviamente se los agradecería muchísimo. Estaría excelente tener más y más personas que puedan estar de Centroamérica y de Sudamérica, que nos puedan acompañar. La verdad es que es muy bueno, es muy bueno eso. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por estar aquí también todos ustedes. Y pues vamos a comenzar, ¿vale? Me gusta, esta es una etapa, una parte donde me gusta ser un poco más práctico. Entonces, en lo que les voy platicando un poco de la historia y un poco de las cosas que hacen diferente a la plataforma, vamos a empezar también a platicarles ahí de algunas comandos y todo. Voy a iniciar. Si ustedes son nuevos en Elixir y en el ecosistema de Erlang, ¿sí?, van a escuchar esas dos palabras, van a escuchar Erlang y Elixir, ¿sí? Y Erlang principalmente se refiere a la plataforma que fue desarrollada por ahí de mediados de los 80s y que por lo tanto ya tiene pues, muchísimos años que fue desarrollada, que está en producción. Es una plataforma extremadamente madura y sólida, bastante segura también. Eso es algo que no había comentado yo anteriormente, pero que efectivamente yo en una ocasión con un cliente comentaba que si ustedes van y buscan los reportes de vulnerabilidades, para aquellos, por ejemplo, que tienen interés en el tema de seguridad, si ustedes van y buscan en los boletines donde se notifica, se avisa sobre vulnerabilidades en cualquier tipo de sistema operativo, manejador de base de datos, máquinas virtuales y todo esto, si ustedes buscan la BIM, ¿sí?, que es se los voy a escribir aquí en la terminal,
¿sí? Si estamos hablando de la BIM, van a ver que el número de vulnerabilidades detectadas o encontradas en la máquina virtual de Erlang y de Elixir son muy pocas, muy pocas realmente, comparadas con la gran mayoría del software que hay, ¿no? Inclusive menores a las que hay en la JVM, que también es una plataforma que tiene muchísimos años también de madurez, ¿sí? Muchos años que ha estado en producción, y sin embargo, de todas maneras, la BIM, si ustedes lo ven, tiene menos vulnerables, incluso también del tipo de nivel de vulnerabilidad que puede tener. Entonces, eso da mucha muestra de la solidez y de la madurez que tiene la plataforma, por un lado, ¿sí? Ahora bien, eso es un poquito, hablamos de la plataforma. Por otra parte, lo que también tenemos nosotros es el lenguaje con el cual ustedes pueden programar, ¿sí? Y que pueden con el cual van a crear programas que se van a ejecutar en ese ambiente, en la BIM, ¿sí? En esa máquina virtual. Y para eso hay varios lenguajes, ¿sí? Está Erlang como tal, que también es el lenguaje, así también se le llama lenguaje, ¿sí? Y está Elixir, ¿no? Y la razón de que por qué estamos la gran mayoría de aquí, ¿no? Es justamente por eso, ¿no? Porque este lenguaje lo que ha traído es una forma, en general, a nivel sintáctico, más sencilla, más simple para muchos de nosotros, ¿no? Por los antecedentes de otros lenguajes que hemos usado. Entonces, la sintaxis de Elixir se nos hace algo más familiar y más fácil de poder empezar a entender. Eso por una parte. Por otro lado, también Elixir, ¿sí? Trae consigo un conjunto de herramientas que también igual facilitan y que muchos de nosotros también, por otros ecosistemas, estamos acostumbrados a que existan. Por ejemplo, una herramienta para poder un comando para yo estar entrando a una sesión interactiva, que es lo que vamos a hacer ahorita a continuación, o que puedo yo crear un proyecto, o que puedo manejar las dependencias, o que también puedo compilar el proyecto, o que también me puede servir para desplegar ya el sistema en algún ambiente, ¿no? Ya sea de desarrollo, de QA o de producción. Entonces, muchos, si hemos trabajado con otros ambientes, estamos familiarizados con ese tipo de herramientas para poder correr pruebas, que me facilite poder crear pruebas unitarias. Entonces, todo ese tipo de cosas son realmente muy útiles, ¿sí? Y entonces Elixir también trae eso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a empezar viendo justamente dos de ellas. La primera es EX, ¿sí? Es el comando EX, ¿no? Que están todos también en la terminal. Bueno, Colombia, ahorita estoy viendo aquí en el chat, que también, por supuesto, también bienvenidos ahí desde Colombia. Tenemos EX, ¿no? Como comando que me permite, me va a abrir una sesión interactiva para yo poder empezar a escribir comandos, ¿sí? Entonces yo escribo EX, lo que hace es, me da información del sistema, por ejemplo, me dice qué versión de todo el sistema estoy corriendo, en este caso me dice que es Erlang OTP 22, ese 22 lo que les está diciendo es qué versión es con la que están trabajando de toda la plataforma. Y a continuación viene después otra frase que dice ERTS, que es de Erlang Runtime System, ¿sí? Y básicamente lo que significa ahí es la máquina virtual. ¿Qué versión de la máquina virtual es la que ustedes están usando? En este caso, yo la que tengo es la 10.7.2, ¿sí? De ahí me voy a brincar a donde dice 64 bits, que se refiere a la arquitectura del procesador. Luego me paso al siguiente, donde hay una palabra que dice SMP, que es de Symmetric Multiprocessing, y se refiere justamente a qué tantos, tiene varias connotaciones, pero una que nos importa es cuántos cores, cuántos procesadores tiene la máquina en la que ustedes están trabajando, ¿sale? Eso es ahorita de los puntos relevantes de la información que nos pone. Y luego abajito viene la versión de Elixir, ¿no? Nos pone ahí qué versión de Elixir es con la que nosotros estamos trabajando. En este caso es la 1.10.3, es con la que yo ahorita me encuentro aquí, ¿sale? Luego dice, bueno, para poderse salir, ¿sí? Podemos utilizar control C, voy a darle justamente control C, y lo que estamos viendo es que realmente no me saca todavía, ¿no? De repente me ha llegado he encontrado a ver gente que se le sorprende un poco esto, ¿no? De que, bueno, si se supone que es salirse, ¿por qué no me saca? Bueno, esto se debe a que
en este momento, cuando entramos ahí, cuando ustedes le dan control C, lo que están haciendo es, primero es pausar, lo que hace control C es pausar la máquina virtual, ¿sí? No se sale, sino pausa todo, frena todo. Si ustedes, por ejemplo, en esa máquina virtual, en ese ambiente, ustedes estuvieran corriendo programas que están ejecutándose en ese instante y le dan control C, lo que va a suceder es que las va a pausar, va a detener, va a congelar la ejecución de absolutamente todo, ¿sí? Y les está dando, pues, una oportunidad para arrepentirse, ¿sí? Le están diciendo, oye, ¿de verdad estás seguro? Porque si tú te sales de esta manera con control C, cualquier cosa que estuviera ahorita corriendo, cualquier cosa que ahorita se esté ejecutando, pues completamente, es como, sería algo similar a que si ustedes van a un servidor físico, por ejemplo, y van al botón de apagar y apagan así directamente, ¿sí? O desconectan el equipo directamente, lo cual, pues, obviamente si está ejecutando alguna operación ahí en ese momento de salvar algo tal vez al disco, o de si está transmitiendo algo, o lo que sea, pues existe el riesgo, la posibilidad de que se pueda corromper, ¿no? Que ustedes puedan corromper la información, ¿no? Entonces, por eso la máquina virtual, cuando recibe el control C, les dice, a ver, pauso, te escucho, ¿sí? Pero te doy chance de que si tú me dices, oye, no, perdón, me equivoqué, entonces simplemente yo lo que le pueden dar es la letra C de continuo, ¿sí? Le dan doble enter, simplemente para que les vuelva a aparecer el shell. Y en este momento, otra vez la máquina virtual sigue trabajando como si nada, ¿no? Simplemente es como si hubiéramos vuelto a dar ahí play, ¿no? Y entonces la máquina virtual se despierta y exactamente como estaba, en el estado en el que estaba cuando le dimos control C, así nuevamente va a estar y va a empezar a seguir trabajando y va a poder seguir haciendo las cosas que estaba haciendo en ese momento, ¿sale? Le voy a volver a dar control C. Control C, aquí pueden darle otra vez control C para que ahora sí con eso completamente se salen de la máquina virtual, ¿sí? O le pueden dar la letra de A, de abort, ¿sí? Y con abort lo que están haciendo entonces es que sí están seguros de que quieren que la máquina virtual, ¿sí? Se salga completamente sin importar en ese momento qué es lo que se estaba ejecutando, ¿vale? Ok, entonces, este es el primer comando, ahorita vamos a regresar a él, ¿sí? Pero antes de eso quiero mostrarles otro comando que va a ser uno de los comandos más importantes para nosotros, que es el mix, ¿sí? El comando de mix lo que me va a permitir es un comando que me va a permitir crear proyectos, me va a permitir compilarlos, manejar las dependencias, ¿sí? Correr las pruebas unitarias, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a usarlo, vamos ahorita a hacer un pequeño proyecto, ¿sí? Si ustedes ya quieren crear un proyecto, lo harían con el comando mix, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, utilizar Phoenix, que es el framework, para crear aplicaciones web, también lo pueden, lo harían a través del comando mix, ¿sí? El comando de EX, que es el que vimos ahorita, es más que nada para, sin crear un proyecto ni nada, inmediatamente lo levantan y pueden empezar a jugar y pueden empezar a interactuar con el lenguaje, con la plataforma, como una forma rápida de interacción, de aprendizaje, ¿vale? Pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Quiero mix new, ¿sí? Para decirle que quiero un nuevo proyecto, ¿sí? Le pongo el nombre del proyecto y entonces me construye, ¿sí? Un proyecto, la estructura de ese proyecto es la mínima, ¿no? Esto que me está dando aquí es la estructura mínima que un proyecto en Elixir va a tener básicamente, ¿sí? De hecho, me da información, me dice, mira, me creo ya un README, me crea un archivo .formatter que Mix también incluye el soporte para formatear de manera automática nuestro código, ¿sí? Y mantener un estándar con respecto al layout. Yo les recomiendo mucho a todos ustedes, ¿sí? A cualquiera, pero yo creo que principalmente, si ustedes están empezando, que vean el formato en que lo conozcan y lo usen, ¿sí? Porque de esa manera, por un lado, les va a ayudar a aprender cómo es que debería de formatearse bien el código, que se considera como buen formateo del código. Yo sé que puede haber ciertas diferencias, ¿no? En la comunidad se ha llegado, y en su momento se ha comentado de que algunos dicen, oye, pero es que a mí no me gusta cómo el formatter hace una cosa u otra o cómo deja el código.
Pero desde mi punto de vista, la verdad es que son cosas mínimas y creo que lo más valioso al principio, sobre todo, es que vean al menos las cosas más relevantes, cómo se deben de formatear, ¿sí? Entonces, les recomiendo mucho que sí lo usen, pueden configurar, de hecho, su editor para que lo utilice y entonces cuando le dan salvar al archivo se los puede formatear y dejárselos bonito para que ya se guarden. Entonces, ahí está su formato, el gitignore, justamente porque ya de entrada contemplamos que se va a utilizar JIT como la herramienta de control de versiones. Luego viene un archivo que se llama mix.ex. La S al final de la extensión de EX significa script. Y es simplemente una convención, no es algo que nos obligue el compilador o el intérprete, la máquina virtual, simplemente es para nosotros saber si un programa, un archivo contiene un programa que se va a compilar, o sea, que está pensado realmente para compilarse e incluirse en el proyecto, o lo vamos a utilizar más como una especie de script, ¿no? O sea, es como si en lugar de que utilizáramos Bash o sea, algún otro lenguaje de shell para poder hacerlo, no, podemos utilizar también Elixir como un lenguaje de scripting, ¿no? Y entonces esos archivos que contienen ese código que está pensado más como de scripting, terminan con la extensión S, ¿sale? Los que no, los que están pensados para compilarse, ¿sí? Directamente, son los que tienen la extensión .ex, ¿sí? Que justamente es lo que vemos abajo. Crea un directorio que se llama lib, y adentro del lib crea un archivo que se llama demo.ex, ¿sí? Que es de hecho el nombre de mi proyecto. Luego viene otro, crea un directorio que es el de test. Luego viene ahí, dice test, y crea dos archivos. Uno que se llama testhelper.exs y otro que es el test, ¿sí? El demo test.exs, ¿sí? Que son justamente la estructura, el formato, la estructura para poder empezar a crear mis pruebas unitarias, que también en la comunidad de Elixir también es un elemento que se considera muy, muy importante de hacer. Y luego después vienen ahí unas instrucciones, ¿no? Para los que somos nuevos. Nos dice, mira, pásate, hazle un CD para que te pases a demo. Dice, y ahí dice, incluso puedes correr mix test. Dice, mira, vamos a correr, ¿sí? Lo corremos y lo que vemos es que lo compila, ¿no? Lo cual es muy bueno, ¿no? Que sin tener que hacer nada, que efectivamente sí compile, ¿no? Compila sin ningún warning o error. Me dice ahí el tiempo en que se compiló y luego me dice cuántas pruebas se ejecutaron. Dice que se ejecutaron, de hecho, 2 pruebas. Unas que están en una sección que se llaman doc test y otras que se llaman nada más test, ¿sí? A secas. Y me dice que no, todas pasaron exitosamente, ¿sí? Excelente, ¿sí? Para algunos, a lo mejor el tema de los de doc test, nada más ahorita, hoy no voy a entrar en tema a fondo de eso, pero para aquellos que nos escuchen, que nos estén viendo, que hayan trabajado con Python, ¿sí? Python también tiene este mismo concepto de pruebas que ustedes pueden escribir en la documentación de su código, ¿sí? En los comentarios que ustedes ponen en su código, les permite poder poner pruebas que sirven tanto para documentar como para poderlas ejecutar en las pruebas, ¿sí? La verdad es que la idea creo que es muy, muy buena y por eso también igual José Valim decide incorporar esta muy buena idea de la comunidad de Python para tenerla también dentro de Elixir, ¿sí? Entonces tenemos esas pruebas y tenemos pruebas que son convencionales, ¿no? Las normalitas, ¿sí? Vamos a ver la estructura un poquito más. Voy a correr aquí un comando de Unix, que es el trim, para que me muestre justamente, podamos ver rápidamente ahí cómo está la estructura. ¿No? Está el README, está luego ya la carpeta de build que acaba de construir, abajo está test, porque por cada tipo de ambiente que yo vaya a compilar, me va a crear test, me va a poder crear dev, me va a poder crear producción, ¿sí? Dentro de ese build. Luego tenemos el delib que habíamos visto, el mix.xs, y luego tenemos ahí las pruebas, ¿sale? Que están ejecutando. Entonces ustedes ya con esta estructura de proyecto, ya pueden empezar ustedes a programar, a construir cosas, ¿sí? Y a ejecutarlas, ¿sale? De hecho, para esta ocasión,
De hecho, vamos a ver algo. Por ejemplo, voy a ver nada más, para no meterme en ningún otro, vamos a meternos directamente nada más al IE. Vamos a ver qué es lo que está ahí. ¿Sí? Y lo que vemos es que está un módulo, ¿sí? Ahorita voy viendo así, está dentro del archivo, estamos definiendo un módulo, ¿sí? Que es con ese comando que se llama dev module, ¿sí? Y ese módulo se llama demo, ¿sí? Y luego tenemos ahí un do, que es, vean, para todos aquellos que han estado trabajando más con lenguajes como Java, como C, el doe, pues véanlo más como llave, simplemente. Entonces, quítense, a lo mejor en este momento do, pongan llave que abre, y si ven un net, vean llave que cierra. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, imagínense, entonces tengo ahí el do, y después del do empieza el bloque justamente donde viene la definición de este módulo. Viene ahí una con arroba, dice arroba module doc, luego con comillas dobles, triples, ¿sí? O sea, triple comilla doble. Bien, esa es justamente la sintaxis para poder escribir documentación. Así como también, por ejemplo, en el caso de Java, que puedes crear JavaDoc, ¿no? Para poder para documentar sus APIs y todo esto. Igual aquí también esto también lo pueden hacer de esta manera. Yo creo que eso también está bastante bien. Y luego después abajo viene una función, pero antes de la función viene ahora otro bloque, también igual con triple comilla doble, que es nada más viene como arroba doc, y luego después viene otra vez documentación o comentarios. Y estos comentarios justamente son los que vienen también como parte de la documentación, que vamos a ver ahorita, vamos a ver algo. Y no solamente es eso, sino que ahí vemos lo que les comentaba con esa sintaxis de donde viene, ¿sí? Lo de examples, y luego después abajito viene aquí con el EX, ¿no? Esto de aquí, esto es justamente con esa, si nosotros hacemos ese formato, esa sintaxis, el framework de pruebas automáticas de Elixir lo va a reconocer y lo va a tomar y lo va a reconocer como una prueba, ¿sí? Lo que estamos diciendo aquí es que si yo corro la función hello, ¿sí? Esa función hello justamente es la que está aquí abajo. Si yo corro la función hello que está dentro del módulo demo, esa función me va a devolver esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué es eso? Lo que van a ver es que todo aquello que empiece con 2 puntos, ¿sí? Aquí dentro del Elixir, dentro del lenguaje, le vamos a llamar átomos. Contrastando con otro lenguaje, ahora Ruby tiene algo muy similar y le llaman símbolos en el caso de Ruby, ¿sí? Entonces, en el caso de Ruby, tenemos símbolos, aquí tenemos átomos, ¿sí? Y ya vemos que del lado de Python tomamos los docs, o sea, bueno, las pruebas que están dentro de la documentación, y podemos decir tal vez como de Java, el tomar justamente este tema para poder crear documentación de manera automática. Entonces, si se dan cuenta, Elixir, creo que una de las cosas bonitas que tiene es que toma, yo creo que de las cosas buenas de que hay en esos otros lenguajes y plataformas, y las podemos tener aquí. ¿Vale? Y entonces tenemos ahora, aquí está, todo este bloque que está aquí que ustedes ven, es la definición de una función, que es justamente esa de hello, ¿sí? Y después otra vez, acuérdense, si es do, llave, en, llave que abre, llave que cierra, y lo que estamos viendo es que efectivamente la función tiene aquí el átomo word. Un tema interesante que ver aquí, ¿sí? Para todos ustedes, si se dan cuenta, es que no hay un return, ¿no? O sea, no hay un return. Y eso es porque no existe, ¿no? En Elixir no existe el keyword de return, no hay eso, sino que la manera como se maneja en Elixir es que se dice que lo último, ¿sí? Que ejecuta una función, ¿sí? El valor de lo último que se ejecuta dentro de una función es lo que la función va a devolver, ¿sale? Entonces, en este caso, lo que estamos poniendo ahí es justamente el átomo, que es 2 puntos word, y por lo tanto la función es lo que va a devolver, ¿sí? Esto tiene una base de fondo más importante, que es que en Elixir, ¿sí? Todo lo que ustedes escriben son expresiones, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Quiere decir que todo lo que ustedes ejecutan devuelve siempre un valor, ¿sí? Siempre va a tener un valor asociado
a eso que ustedes escriben, ¿sí? Absolutamente todo, ¿sí? A lo mejor, si da oportunidad, a lo mejor veremos un ejemplo. Si no, en otra sesión les voy a mostrar algo que ejemplifique un poquito más esa parte. Pero eso quiere decir que no hay, en otras palabras, no existen funciones que serían equivalentes al void. Funciones void que hay en otros lenguajes, por ejemplo, el C, ¿no? Que ponemos void, o en Objective-C, que ponemos void, que significa que la función se ejecuta algo internamente, pero no devuelve nada, ¿sí? En este caso, en Elixir no existen esas funciones, no existe forma de que algo se ejecute y no devuelva un valor. Siempre va a devolver un valor. Eso es muy importante que lo recuerden, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a salirnos, ¿sí? Y vamos a correr aquí el IX, ¿sí? Vamos a correr aquí el IX. Bueno, dejen limpiar un poquito la pantalla, ¿sí? Y ya estamos aquí. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas cosas importantes. Por ejemplo, ya ven que estoy adentro del proyecto, ¿sí? Si yo trato de ejecutar, buscar el módulo, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, escribir demo, ¿sí? Y trato, en este caso, no ven ustedes, pero trato de con el tab, trato de pedirle que me haga el autocomplete. No lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe, ¿sí? No lo tiene, aunque está en el proyecto, yo cuando levanto el shell, no está leyendo el código que está en el sistema de archivos y lo esté cargando en memoria para poderlo usar, ¿sí? Entonces, me voy a salir, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es que puedo correr el IX con una opción, ¿sí? Que se llama "-s mayúscula mix", ¿sí? Si ustedes hacen eso dentro del proyecto, fíjense que aquí yo estoy adentro de la carpeta del proyecto, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, de hecho, incluso hasta se ve, dice compilando un archivo, ¿sí? Eso quiere decir que, como estoy dentro de este proyecto y yo le doy al mix, al IX, la opción de "-s mix", lo que le estoy diciendo, oye, shell de Elixir, estoy dentro de un proyecto, quiero que busques el código que hay, ¿sí? Dentro de ese proyecto, lo compiles, si es que no está compilado, y lo cargues a memoria, ¿vale? En Elixir, como en Erlang, tenemos algo que también en el mundo de .NET, en el mundo de Java, se conoce como código de bytes, ¿sí? En el caso de Java, tenemos los .class, ¿no? Que se obtienen después de compilar el fuente, que es el .java. En el caso de .NET, tenemos dos. Se genera un DLL, ¿sí? Pero el DLL por dentro tiene ese lenguaje intermedio, ese código de bytes. ¿Sí? Aquí también igual, aquí lo tenemos y la extensión de esos archivos va a ser .bin, ¿sí? Así como se los escribo aquí, ¿sí? Esa sería la extensión, ¿no? En el caso del código que ya está compilado. Ok, entonces ahora, por ejemplo, si yo le doy, ¿sí? Trato de escribir demo, le doy, y ahora sí me hace el autocomplete, autocomplete, y me muestra, mira, me dice, mira, hay dos cosas, ¿no? Mix project y hello, que es la función que vimos que está en el proyecto, y si yo la corro, me devuelve efectivamente el átomo, el de .word, ¿sí? Entonces, de esa manera yo estoy levantando el shell y además estoy cargando el código, ¿sí? De mi proyecto para yo ya poderlo mandar llamar desde el shell, ¿vale? Entonces, de esa manera ustedes pueden estar probando su código sin tener que estar compilando todo el proyecto o quererlo desplegar. Pueden ustedes entrar desde aquí y lo pueden usar. Y la verdad es que es muy sencillo. Ahora bien, tenemos el siguiente comando. Vamos a ver el día de hoy dos comandos, ¿no? El primero va a ser el comando H, que es el de ayuda, ¿sí? El de ayuda lo que me va a decir es que yo le puedo pasar el nombre de un módulo o de una función, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner aquí, les voy a hacer referencia a uno de los módulos que son más utilizados, que es el de enum. Entonces yo le puedo poner, oye, h-enum, o sea, dame la ayuda de enum, ¿sí? O puedo poner solamente solo h, y si vemos aquí, ¿sí? Me pone ahí, dice, mira, aquí está, les explica a ustedes, mira, la ayuda, para qué sirve, sintaxis, incluso ejemplos, que eso es una de las cosas que son muy, 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 creo que
muy importantes de la comunidad de Elixir que han cuidado mucho este tema de ayudar a que gente nueva, ¿sí?, se sienta cómoda, con más confianza, que pueda empezar a conocer más sobre la plataforma. Incluso, pues aquí está, hasta nos dice, mira, podemos hacer esto, lo podemos copiar. Puedo poner aquí otra vez, ¿sí? Y entonces ahora aquí lo que obtengo es la información de ese módulo, ¿sí? Caso de Elixir, no tenemos en los conceptos de clase, de herencia y todo eso, sino lo que tenemos es básicamente únicamente el concepto de funciones y módulos. Y los módulos, para lo que van a servir, es para tener un medio de agrupar, de ordenar las funciones que yo escriba, ¿vale? Entonces, aquí nos olvidamos por completo de esos conceptos de clases, jerarquías de clases, nada de eso aquí vamos a tener, ¿sí? Vamos a ir, conforme ustedes vayan conociendo del lenguaje, se van a dar cuenta que eso realmente es una ventaja más que una desventaja, el hecho de que sea de esa manera, ¿sí? Y entonces, en este caso, le estoy diciendo, oye, quiero que me des la documentación, toda la documentación que hay de Enum, ¿sí? Y entonces aquí nos la pone, ¿no? Y incluso nos da, les digo, como les comentaba, incluso hasta ejemplos, ¿no? Miren, por ejemplo, que ustedes pueden seleccionar, copiar, ¿sí? Lo puedo poner aquí, lo corro, y ahí puedo ver claramente, ¿no?, que lo que le estoy pasando es la función suma, sum, que está dentro del módulo enum, ¿sí? Y dentro de los paréntesis le paso un parámetro. ¿Qué recibe en este caso? Es este tipo de datos se conoce como una lista, ¿sí? Que para todos aquellos que llegaron a tomar un curso de estructuras de datos, sería el equivalente de una lista, lo que nos enseñaron como una lista ligada, ¿sí? Entonces tenemos aquí 3 elementos, en este caso de esta lista, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Y lo que podemos notar aquí que está haciendo es que los está sumando, ¿no? La función de suma está iterando sobre los elementos de la colección, ¿sí? Y me está devolviendo aquí el resultado final, ¿sí? Entonces, vemos justamente como un ejemplo del comando H. Podemos pedirle de la ayuda general, la ayuda de un módulo, o, ahorita la vamos a hacer, ¿sí? H, y le digo, oye, quiero que me des la documentación, ¿sí?, de la función únicamente, ¿sí?, de suma, ¿sí? Y entonces, en este caso, nada más me va a dar la documentación de esa función, ¿vale? Entonces, podemos ir de mayor a menor, ¿no? De más general a más particular. Podemos ver la ayuda en general para que me explique cómo usarla. Se pueden ir a ver la ayuda únicamente de un módulo, de todo el módulo como tal, que les explique de qué es el módulo, qué tipo de funciones tiene, etcétera, que para qué lo pueden usar. O pueden pedir la ayuda de una función específica donde les mencione para qué es esa función y darles tal vez uno o más ejemplos de cómo lo pueden usar, ¿vale? Ok. Vamos a ver algo antes de pasarnos con el siguiente comando, que es, vamos a pedir la ayuda, ¿sí? De hecho, vamos a hacer una cosa, demo, ¿sí? Y yo le doy demo, si se acuerdan, demo es el módulo que nosotros creamos ahorita en nuestro primer proyecto, ¿sí? Y vemos que sí me da la documentación. Fíjense cómo es que está leyendo, en este caso, ¿sí?, el intérprete está leyendo justamente la documentación que estaba dentro del proyecto y me la muestra. Y si se dan cuenta, se ve igualita que la documentación de todas las bibliotecas, funciones que hay disponibles nativas o que vienen en el core del lenguaje, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? O sea, porque finalmente nuestro código está teniendo el mismo trato que el código que escribiera cualquiera, ¿no? Yo puedo pedir aquí demo y pedirle, por ejemplo, la documentación justamente de hello específicamente y vean, ¿sí?, cómo me está poniendo la documentación que vimos justamente del código fuente, me lo pone, me lo resalta ahí, example, e incluso me pone ahí justamente ese ejemplo que tenía, ¿no? Y entonces ahí lo podría hacer como lo hice con enum, ¿no? Pues dice, mira, esto suena bien, y lo puedo seleccionar y lo puedo ejecutar, ¿sí? Entonces, es obviamente recomendable que todos ustedes pues documenten, ¿sí?, como lo están viendo aquí, ¿no? Documenten su código,
piensen siempre en que alguien más realmente va a estar leyendo ese código, no solamente ustedes, o tal vez ustedes en un futuro, no necesariamente tan lejano, y que de repente vuelvan a ver su código y tengan un buen soporte, una buena ayuda, una buena documentación, puedan correrlo incluso, ¿no? En el caso si meten pruebas adentro de ese código, ¿sí? Y puedan ustedes estar viendo que efectivamente cómo funciona y pueden entenderlo más rápido. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan, ¿sale? Vean esto como ejemplo y traten de irlo implementando en el código que ustedes tengan, ¿vale? Ahora, otro detalle más para aquellos que tal vez sean muy observadores. Han visto que he puesto H a veces con paréntesis y a veces sin paréntesis, ¿sí? H al final es ahorita le voy a decir sí, es una función, ¿sí? Y Elixir nos permite, ¿sí? El estar poniendo o no paréntesis, pero se considera una buena práctica, ¿sí? El que ustedes, ¿sí? Cuando mandan llamar las funciones, aunque Elixir les permita no poner paréntesis, lo hagan. De hecho, el día de hoy, ahorita, ya el compilador es más estricto y se los reporta como warnings, ¿no? Les pone ahí un warning diciéndoles, oye, aguas, te recomiendo que por favor pongan paréntesis. Entonces, yo les sugiero que sí lo hagan. Yo les sugiero que sí pongan paréntesis, ¿sí? Porque en algunos casos es útil el que no pongan paréntesis por un tema sobre todo para crear DSLs, o sea, esto que conocemos como Domain Specific Languages, y el hecho de no poner paréntesis pues, ayuda bastante para crear ese tipo de mini lenguajes, ¿no? dentro de Elixir, pero en la gran mayoría de los casos no es así, entonces usen paréntesis, ¿vale? Entonces ahorita lo hice a propósito para que vean que es posible el poder hacer eso, pero traten ustedes siempre de, no se acostumbren a no poner paréntesis, pongan paréntesis, por favor, ¿sí? Siempre traten de poner paréntesis. Ok, bueno, entonces ya vimos ahorita aquí, ¿sí? El caso de la documentación utilizando la ayuda en la parte de H. Ahora vamos a ver otro comando, ¿sí? Que es el comando I, ¿sí? Y el comando I es de inspect, ¿sí? Entonces, este comando de inspect, a diferencia del H, que el H recibe ya sea el nombre de un módulo o el nombre de una función, ¿sí? En este caso, I lo que va a recibir es un dato, ¿sí? De los diferentes tipos de datos que hay en el lenguaje. En el lenguaje tenemos listas, tenemos tuplas, tenemos números, tenemos átomos, tenemos cadenas, tenemos binarios, tenemos varios tipos de datos. Entonces, y soporta el que yo le pase, ¿sí? Un dato. Por ejemplo, le voy a pasar, ¿sí? El átomo que estamos viendo, ¿sí? Y yo al ejecutar esto, lo que me está diciendo es, mira, Norberto, lo que tú me escribiste fue esto, es como un eco, ¿no? Como para decir, diciendo, mira, tú me escribiste esto, ¿no? Y dices, pues sí, hello, ¿no? O sea, el átomo. Y luego me dice, mira, el tipo de dato es un átomo. Ok, bueno, pues al menos ya vieron que no les mentí, ¿no? Pues ahí dice, mira, es un átomo. Luego les dice, oye, mira, puedes buscar información, documentación, ¿sí? Para trabajar con átomos, con este tipo de dato, dentro de ese módulo que se llama Atom, ¿sí? Con mayúscula también, ¿sí? Lo pueden ver. Y luego después viene una parte que dice protocolos, pero eso casi ahorita siempre no lo menciono. Ahorita no tiene para este curso introductorio. La verdad es que no tiene mucho caso ahorita meternos y complicarnos. Ahorita lo más valioso para todos ustedes que están empezando son esas tres cosas. Ver que efectivamente lo que ustedes escribieron lo están leyendo bien. Después, qué tipo de dato es. Y luego después, pues, dónde pueden encontrar más información para poder trabajar con esos tipos de datos, ¿sí? Vamos a poner otro, por ejemplo, que es una cadena, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto y lo que ustedes pueden ver es algo similar. Me dice, mira, lo que tú escribiste es esto. Ah, ok, perfecto, sí, cierto, escribí eso. Luego me dice, mira, el tipo de dato es un bit string, ¿bien? Ok. Ahorita también no nos vamos a meter ahorita en detalles de por qué exactamente un bit string,
insisto ahorita, no se preocupen, ¿sí? Pero bueno, al menos dice que es string, ¿no? Ok, así también. Luego me dice el tamaño en bytes, ¿no? Dice, mira, oye, esa cadena que tú escribiste, ¿sí? Ocupa 6 bytes, ¿no? Internamente en memoria, eso es lo que está ocupando. Ah, perfecto. Y luego, ¿sí? Amablemente me pone una descripción, ¿no? Me dice, mira, dice, esto es una cadena, ok, gracias, ¿sí? Que dice, dato interesante, esta cadena está codificada en UTF-8. Todas las cadenas de Elixir, todas las cadenas que están con comillas y doble, están codificadas en UTF-8. ¿Sí? Todo absolutamente ya, ¿no? Lo cual también creo que es obviamente lo más adecuado ya en estos tiempos, ¿sí? Y luego incluso menciona, ¿no? Esto se pone entre comillas dobles, ¿sí? Porque todo aquello justamente que está en los puntos, los puntos que se ponen como los hot points, ¿no? De Unicode, están en UTF-8, y que son imprimibles, ¿no? Se pueden visualizar. O sea, gracias, qué bueno que me lo dices. Luego, a continuación, viene la representación en crudo. ¿Qué es eso? Los valores en binario. El binario como tal, ¿no? O sea, los valores tal cual si pudiéramos ver, digamos ahora sí que los bits como tal, ¿no? Separados justamente por bytes, ¿no? Ahí están justamente los 6 bytes que se mencionan arriba, ¿no? Que es de los cuales es el tamaño de la cadena, ¿sí? Y ahora, nuevamente abajito, me pone y me dice, oye, mira, si quieres saber algo más sobre funciones, un poquito más de documentación sobre las cadenas, pues vete ahí a string, al módulo que se llama string. Hay otro que es un módulo que se llama 2.binary. Ahorita no nos preocupamos ahí, pero string ahí está. Si yo quisiera, pues ya sabemos, entonces ahora sí le puedo dar, oye, dame la ayuda del módulo de string. Y entonces aquí ya podemos ver, ¿sí? Otra vez, aquí está, miren, ¿sí? Toda la documentación, ¿sí? Sobre justamente las cadenas, ¿no? Entonces viene, la verdad es que viene bastante bien explicada la documentación, ¿sí? Me dice otra vez que son UTF-8, incluso ejemplos de cómo puedo, aquí hay un ejemplo de cómo puedo concatenar cadenas, ¿no? Te lo voy a copiar y te lo ejecuto, ¿sí? Cómo puedo hacer interpolación de variables dentro de las cadenas, todo el tema también igual, bueno, aquí otra vez cómo puedo, en la interpolación puedo ejecutar operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Más ejemplos, por ejemplo, splits, ¿no? Que puedo hacer, cómo puede ser split ahí de una cadena, ¿sí? Por ejemplo, si corro ahorita, ya lo copié mal, voy a correr ¿sí? Otra vez para que lo vean. Lo corro acá, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que le estamos pasando a la función split una cadena, ¿sí? Y como segundo parámetro le pasamos qué quiero que se use como el divisor para poder hacer split de la cadena, y lo que me devuelve es una lista. Oye, pero ¿cómo sabes, Norberto, que es una lista? También, qué bueno que lo pregunten, qué bueno que lo duden. Entonces, por eso tenemos otra vez nuestro comando i, ¿sí? Para poderlo correr. Y entonces aquí podemos ver, ¿no? Se pueden decir, oye, a ver si es cierto, Norberto otra vez sí me dijo la verdad. Sí, me dice, mira, escribiste esta lista, ¿sí? Oye, ¿qué tipo de dato es? Pues mira, pues es una lista. Ok, perfecto. Y nuevamente, oye, si quieres ver documentación, pues quieres saber qué más funciones hay disponibles, entonces ustedes pueden ver aquí el módulo de lista y les va a dar más información de cómo poder trabajar con las listas, ¿no? De hecho, si por ejemplo le doy list, le pongo punto y le doy tab, ¿sí? Si ven, me saca el listado, ¿sí? Rápidamente de todas las funciones que están dentro de ese módulo, y entonces ya puedo decir, a ver, quiero ver alguna, ¿sí? Quiero seleccionar alguna y quiero ver la documentación. Y para ir cerrando yo ya esta parte que me toca a mí, es ver ese número que está aquí. El nombre de la función, si todos han visto, ahorita viene en diagonal 2, diagonal 1, diagonal 3, ¿sí? Creo que aquí en este caso, no tenemos ninguna con nada. Este número de aquí se conoce como la aridad, la arity, ¿sí? De la función, y simplemente es un nombre elegante para decir el número de parámetros que recibe la función, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo aquí es, oye, flattened recibe un parámetro. En el caso de delete at, recibe 2 parámetros. En el caso del keyDelete, recibe 3 parámetros. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que significa, ¿sí? De lo que tenemos ahí de las definiciones de las funciones. ¿Vale?
Ok, bueno, pues entonces, hasta aquí le voy a dejar, ¿no? En esta sesión introductoria, ¿no? Espero que aquí incluso con esta demo, espero que les sea de utilidad a todos aquellos nuevos, ¿sí? Ya para cerrar justamente ahorita en estos 4 minutos, nada más para explicarles nuevamente un poquito y el por qué puede ser que sea útil o valioso que ustedes aprendan Elixir, ¿sí? Aunque no lo vimos ahorita aquí en la demo, ¿sí? Pero hay un concepto, ¿sí? Y se los dejo para que les genere, espero, curiosidad, interés en poder conocer un poquito más sobre la plataforma. Uno de los conceptos más valiosos que hay en la plataforma es un concepto que se llama proceso, ¿sí? Y el proceso es similar al proceso, muy parecido al proceso de un sistema operativo como Unix, ¿no? Puede ser un Solaris, un FreeBSD, un macOS, ¿sí? O incluso Windows, ¿sí? Que tiene ciertas propiedades, ciertas ventajas para poder para poder desarrollar sistemas que son concurrentes, que pueden utilizar los recursos a nivel de procesamiento de nuestras máquinas, que el día de hoy tenemos prácticamente ya cualquier máquina que ustedes compren va a tener más de un procesador, más de un core, ¿sí? Entonces, esas máquinas requieren de formas de poder crear programas que puedan correr de manera concurrente para poder explotar de manera eficiente o adecuada ese hardware. Elixir y la plataforma, la máquina virtual, más en concreto, da este concepto de proceso, es el concepto fundamental para poder crear sistemas concurrentes que pueden aprovechar el hardware que ustedes tienen en sus casas, en servidores en Amazon, en donde ustedes quieran, y que permite además, ¿sí? Da muchas posibilidades para que sistemas construidos con este lenguaje y plataforma puedan escalar tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿sí? Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, cuando hablo de escalamiento horizontal, me estoy refiriendo a que yo puedo ir metiendo más máquinas, ¿sí? Puedo tener una máquina donde está corriendo mi sistema, pero oye, ya esta máquina ya está saturada, ya no puede dar más. Entonces, lo que yo hago es que pongo otra máquina y creo lo que muchos mencionan como un clúster, ¿no? O sea, tengo ya más de una máquina, que ese conjunto de máquinas están ayudando justamente a poder atender las peticiones que me están llegando de mis clientes móviles, tal vez, web o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando estamos metiendo servidores, estamos hablando de un escalamiento horizontal, ¿sí? Y Elixir y la máquina virtual están muy pensadas y muy optimizadas para poder hacer eso de manera extremadamente simple. Y no exagero al decir que es extremadamente simple, ¿sí? Y poder crear yo sistemas que pueden crecer de manera horizontal. Y por otro lado, también permite crecer mi sistema de manera vertical, que cuando hablo de verticalidad, hablo que yo tengo una sola caja, un solo servidor, y a esa máquina yo le meto más CPUs, le meto más memoria, más RAM, ¿sí? Y Elixir y la BIM lo que me permiten es que yo puedo crear sistemas que si yo le voy metiendo más, ¿sí? Más elementos, más CPU y todo eso, de manera, le voy a llamar ahorita así, automática, si yo diseño bien mi sistema utilizando este concepto de procesos, mi sistema va a aprovechar al máximo todo eso y yo no tengo que estar reescribiendo o modificando mi código para poder sacar provecho de eso, ¿no? Sino que la máquina virtual se va a encargar de eso con o apoyándose de este concepto que es el de proceso, ¿sí? Lo cual normalmente luego igual no pasa en la gran mayoría de las plataformas, las otras que hay, ¿sí? Tienen que hacer cosas, tienen que desde el principio pensar que tienen que manejar este tipo de situaciones para poder sacar el máximo provecho, ¿sí? Entonces, es por eso que justamente Erlang y Elixir es utilizado en empresas donde tienen grandes volúmenes de transacciones y todo esto. Sin embargo, el último punto es que además este concepto también ayuda a poder crear sistemas que son tolerantes a fallos. ¿Qué quiere decir esto? De que si hay alguna pedazo, alguna parte de su sistema que llega a fallar, Elixir y Erlang tienen los elementos para lograr que su sistema no se colapse por completo, sino que tal vez si hay una parte que falla, solamente ese pedacito es el que deja de operar, pero todo su sistema en conjunto sigue operando, sigue dando el servicio. Y eso, yo creo que al día de hoy, para cualquiera de nosotros que hacemos sistemas de backend, es un elemento fundamental, ¿sí? Es vital poder tener un sistema que me permita crear sistemas, ¿sí?
que ante posibles fallas que van a existir, porque pues yo no conozco a ningún programador que sea perfecto y que no cometa errores, ¿no? Todos lo hacemos, pero esos errores puedan contenerse, puedan evitar que todo mi sistema pueda colapsar, ¿no? Y en este caso, la plataforma de Erlang junto con Elixir ayudan mucho, mucho, mucho a que eso se pueda realizar, ¿vale? Entonces, bueno, entonces con esto, efectivamente, con esta última parte termino. Les agradezco mucho el tiempo y nuevamente les doy la bienvenida a todos aquellos, tanto de aquí de México, en general en todo el territorio, pero por supuesto de igual manera a todos los demás que nos puedan estar escuchando en cualquiera de los demás países de donde están. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Con eso termino la plática y vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos, entre 5 y unos 10 minutos, en lo que ahorita ya para poder pasar y comenzar con nuestra siguiente charla. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, jóvenes, y nos estamos viendo para el siguiente mes. Al final ahorita les estaremos anunciando la fecha para el siguiente mito. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México, que es donde yo estoy, y nos estamos viendo próximamente. Saludos a todos. Bueno, nuevamente ya estamos aquí. Gracias por continuar. Nuestra siguiente y última charla nos la va a dar Iván. Iván igual también ya tiene ya bastante tiempo desarrollando sistemas en general y también es alguien que ha estado interesado desde hace tiempo también en estar trabajando con Elixir y haciendo cosas en Elixir. Él ya había dado una plática anteriormente también aquí en el Meetup y nuevamente ahora lo recibimos. Muchas gracias, Iván, por estar aquí nuevamente y ahora nos va a estar hablando justamente sobre temas de despliegue y disponibilidad. Entonces, pues ya sin más preámbulos, Iván, bienvenido, ¿no? Gracias nuevamente por estar aquí y la charla. Hola, ¿qué tal, Norberto? Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Creo que un poquito también igual, un poco bajito el volumen. A ver, voy a tratar de subirle un poco aquí al micrófono. Me puse unos audífonos, a ver si mejora. Pues bueno, muchas gracias, Norbert. Ya mejor. Ya, sí, gracias. Muchas gracias, Norbert. También ha sido bastante agradable el poder trabajar en Elixir en estos últimos años. La verdad agradezco también el espacio porque es una parte interesante el poder compartir con los demás y saber que existe todavía un mundo más allá, ¿no? de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, el día de hoy les platicaré un poco de despliegues, disponibilidad y sobre todo la intención de todo esto es que conozcan las ventajas que están atrás de la plataforma, de todo lo que se ha desarrollado. Y bueno, pues vamos a ver. Empezamos entonces. Antes que nada, me gustaría platicar un poco sobre lo que es el despliegue y la disponibilidad. No precisamente en el mismo orden, pero sí es bueno conocer cuál es el punto de cada uno de estos. En general, el tema de despliegue nace desde antes de que estuviéramos aquí con los sistemas y el software, ¿no? A la hora de desplegarlo o hacer un deploy. Se trabajaba precisamente con el ejército y es una acción en la cual se ocupan los puestos para que puedan empezar a ocupar, ¿no? Y a realizar las actividades que necesitan. Entonces de ahí se fue trasladando y también lo tenemos ahora en lo que viene siendo el software y son todas aquellas actividades realizadas para que un sistema de software esté disponible para su uso. Aunque en Wikipedia lo podemos encontrar como el proceso por el que una aplicación informática pasa para estar lista para utilizarse. Ahora bien, en cuanto a la disponibilidad, existen algunas características de las arquitecturas empresariales que nos permiten identificar el grado con lo que esos recursos del sistema pueden estar disponibles. Así, a lo largo de un tiempo podemos medir qué tan disponible ha estado ese sistema. Y nuevamente con Wikipedia podemos encontrar qué es la proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento. O sea, parece algo muy sencillo, parece algo que realmente no tendría ningún impacto, ¿no? Nos hablan de disponibilidad, pero la verdad es que sí tiene cierto impacto dependiendo quién lo vea, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de tiempo,
posiblemente si son segundos o menos de un segundo, puede ser muy poco y no podríamos identificarla fuera de línea. Pero si para un usuario, justamente en el momento en el que pasa esa milésima de segundo en la que no está el sistema disponible, intenta consultar algo, en ese momento pues ya no está disponible y ya no estuvo disponible ese software. Entonces, realmente ese tipo de cosas nos afectan y sobre todo tenemos la mala suerte de que pasa cuando menos debería, ¿no? Ahora bien, ¿cómo la medimos? Existe un acuerdo de nivel de servicio en el cual podemos identificar si un sistema debe de ser altamente disponible, o sea, requiere de una alta disponibilidad, o bien no es tan necesaria esa disponibilidad, pero al menos si queremos que funcione durante un tiempo determinado. Para eso se calculan las horas que deberían de estar habilitadas por día y los días de la semana que deberían de estar. Eh, Obviamente, entre menor sea el riesgo, pues menos horas debe de estar habilitado, ¿no?, el sistema. Sin embargo, en temas como, por ejemplo, los datos bancarios, las transacciones bancarias, necesitamos que siempre esté disponible. ¿Cómo podríamos medir esa disponibilidad? Pues bueno, existe una pequeña fórmula donde se muestran las horas disponibles por las horas fuera de línea, bueno, menos las horas fuera de línea, y todo esto se divide entre las horas que deberían de estar disponibles. Así, lo multiplicamos por el 100% del tiempo que deberían de estar y obtenemos un cálculo, como en este ejemplo que les estoy poniendo aquí, donde si nosotros quisiéramos bajar el sistema por 14 horas, nuestro porcentaje de disponibilidad en un año es de 99.8401, bla, 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 por ciento, ¿no? Entonces aquí entra un tema interesante que es esta pequeña tablita en donde vemos los famosos nueves. Algunos de ustedes me imagino que ya han de conocer esto, y es cuando hablamos de los 9 nueves, que son cuando realmente tu sistema está habilitado por bastante tiempo, que solamente se tiene una pérdida o un tiempo fuera de línea de 31.56 milisegundos. Esto es prácticamente nada, o sea, es una sensación de que siempre estuvo habilitado el sistema. Pero realmente para llegar a esto requieres de mucho esfuerzo, o sea, necesitas tener no solamente el sistema adecuado o la plataforma adecuada, sino necesitas también no ver afectado, por ejemplo, con algunas fallas en discos duros o el tener redundancia, el que puedan estar distribuidos tus sistemas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas de fondo que realmente no siempre las podemos controlar. De ahí que por eso se resaltan algunas cosas de Erlang y me gustaría mencionarlo en unas notas que encontré por internet y en algunos libros, que son justamente orientadas a esta disponibilidad y al despliegue. Primero que nada, tenemos aquí a tres grandes. De las cosas interesantes o de las que más me llaman la atención es que entre el 85 y el 86, o sea, en los años 1985 y 1986, hicieron varios experimentos, tanto con Lisp, Prolog, Parlog y otros lenguajes que tenían la intención de encontrar una solución a la concurrencia y a la recuperación de errores. O sea, querían trabajar con cosas que realmente pudieran ofrecerle a la industria un valor agregado empleando los lenguajes existentes. Sin embargo, no era suficiente y por eso mencionan aquí que la concurrencia y la recuperación de errores incorporados en el lenguaje era necesario y en ese momento no existía. Luego entonces, podemos encontrar también en la tesis doctoral, que data de 1981, cómo Joe Armstrong plantea un problema en los sistemas, que es cómo puedes hacer un sistema distribuido que realmente tenga disponibilidad o que sea altamente suficiente en la presencia de los errores, ¿sí? El resultado es que el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación era necesario y por eso empezaron a trabajar en Erlang. Además, una metodología de diseño y un conjunto de bibliotecas
para construir sistemas robustos, el cual fue llamado OTP. Digo, ya hemos platicado un poco de eso en algunos otros meetups, por lo que ahorita no me voy a meter mucho en esto, pero lo interesante aquí es ver cómo desde 1981 vemos un lenguaje que tiene la suficiente capacidad para aislar procesos concurrentes. Además es un sistema que nos permite identificar las fallas y bueno, una nota también que encontré por ahí en una entrevista que se dio por ahí del 2013, si mal no recuerdo, fue por ahí de Stackdriver o algo así, que dice, si Java es escrito una vez para correr donde sea, entonces Erlang es escrito una vez para poder correr por siempre, ¿no? Eso es lo que él trataba de mencionar con Erlang, para que vieran el impacto que tenía realmente sobre todo lo que había desarrollado. Y ahí es en donde vemos los 9/9, o sea, el porcentaje previamente que les había mencionado, lo pudo comprobar, ¿sí? Con una, ¿cómo se llama? Con una terminal que menciona aquí que es una XD301, que le permitió mantener 9/9, ¿sí? No está muy claro si fue por los 20 años en los cuales estuvieron trabajando sobre esto, o si nada más por un tiempo de un año, pero al final, aún siendo solamente un año, la verdad es que se llega a tener bastante impacto, ¿no? Porque dicen que un cálculo de 5/9 es muy bueno. O sea, estamos hablando de 5 minutos de tiempo de inactividad al año, mientras que 7/9 es casi inalcanzable. Pero lo interesante es que llegaron a ser 9/9, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues porque trabajaron muchas cosas interesantes dentro del mismo lenguaje. Entre ellos, el modelo de recuperación de errores y el que puedan estar transmitiendo los datos y los mensajes sin tener un estado compartido, ¿no? Un tema de memorias. Ese principio que tenemos de que no se modifica una variable en memoria, sino que al final lo que hacemos es reemplazar el valor, ¿no? Eso por medio del lenguaje. Entonces, al final esto tiene bastantes ventajas y eso es lo que ha extendido el impacto de Erlang durante muchos años alrededor del mundo. Otra noticia que encontré por ahí de junio del 2018 es que en una presentación de la CodeBeam se señala que cada año Cisco envía cerca de 2 millones de dispositivos con Erlang y que el 90% de todo el tráfico de Internet pasa por esos nodos que están controlados por Erlang. Entonces, todo esto es el corazón, ¿no?, de lo que estamos nosotros desarrollando cuando trabajamos con Elixir o con Erlang. Y de ahí que a la hora de hacer un despliegue, podemos hablar de que existe una ventaja que por encima de muchas otras plataformas para poder mantener ese sistema con muy alta disponibilidad, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar al tema del despliegue y aunque es un poco más teórico en este momento, me gustaría, si más adelante hay oportunidad, de hacer una charla en la cual muestre cómo se realiza ya con una práctica mucho más real y más clara, justamente las ventajas que tienes de hacer un despliegue y cómo hacer dicho despliegue, ¿no? Pero el despliegue en Erlang y en Elixir, dices, bueno, son los mismos detalles, ¿no? Hay que manejar lo mismo que en otros ecosistemas. Pero, ¿qué tal si hacemos un deploy en viernes y en la tarde? La verdad es que muy pocas empresas pueden darse ese lujo, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a que eso no suceda. O sea, no queremos tener incidencias y esa sensación creo que no es muy agradable, sobre todo nos dice bastante sobre el tipo de desarrollo que estamos llevando. Y es ahí donde vemos que los detalles a los cuales nos referimos es el empaquetado, la configuración, existe la ejecución de las migraciones para que puedan levantar los servicios, o sea, que tienen que afectar a la base de datos, y también el tema de enviar al servidor. Una vez que hacemos todo esto, podemos entonces ahora sí actualizar la aplicación, y lo que menos queremos es que exista un tiempo en el que estemos fuera de línea, ¿no? Lo que se conoce como un downtime. Pero justamente para eso, el despliegue con Erlang y Elixir nos da la tranquilidad y el gusto de poder desplegar en cualquier momento, obviamente siguiendo ciertas cosas. Nosotros tendríamos que
cuidar tanto el registro de las versiones para que podamos hacer un upgrade o un downgrade, y tendríamos que llegar a utilizar algunas herramientas para poderlo hacer de manera automática. O sea, que nos facilite el poder cambiar entre una y otra versión nuestro sistema sin que se vea mermado, ¿no?, la capacidad de respuesta. Ahora bien, esto es lo que realmente me llamó la atención. Hace tiempo presentaron esta imagen cuando estaba conociendo Elixir y me llamó la atención cómo es posible que puedan hacer las cosas, ¿no? O sea, sí suena como que estamos haciendo malabares a la hora de estar desplegando. Pero lo interesante aquí es que nosotros tenemos un servidor que va a estar respondiendo a las peticiones de nuestra versión actual, o sea, suponiendo que tuviéramos un API o un sitio que estuviera en la versión 1.2, esta aplicación va a estar funcionando y gracias a que tenemos el tema de procesos, que tenemos también nuestro propio eh, control de supervisores, o sea, que supervisan las actividades que estamos haciendo, que le notifica cada uno de estos procesos al supervisor cuando falla alguno de los procesos y que podemos recuperarlo en ese momento. Y además de eso, que no estamos ocupando más procesos del sistema operativo, sino que estamos ocupando una memoria muy pequeña, ¿sí? Un espacio de memoria muy pequeño, perdón. En eso podemos hacer cosas interesantes, como lo es el cambiar de una versión a otra. Porque cuando empiezan a llegar nuevas peticiones al servidor, esas nuevas peticiones, en el momento en el que estamos liberando la nueva versión, empiezan a atenderse con esa nueva versión. Y las respuestas que se están atendiendo con la versión anterior, la 1.2, por ejemplo, esas van a seguir ahí hasta que se terminen de atender. Entonces, nuestro servidor realmente nunca va a estar abajo, ¿no? O sea, va a tener esa necesidad de estar respondiendo, esa confianza que va a estar respondiendo bien nuestro sistema. Y bueno, todo esto se da porque existen algunas cosas que Erlang ha tenido desde el inicio, porque ha sido diseñado para eso. Primero que nada, pensar que es distribuido. Además, es tolerante a fallos, justamente de ahí que podamos recuperarnos fácilmente. Pensando en una aplicación sin interrupciones y que sean de alta disponibilidad. Y algo interesante, que es lo que no se puede ver tan fácilmente en otros lenguajes o en otras plataformas, es que puedas hacer un intercambio en caliente, ¿no? O sea, el tema en el que cambiamos esa versión, ¿sí? Y podemos obtener un cambio de una nueva versión sin haber detenido el sistema para nada. Cosa que nosotros tratamos de cubrir en otros lenguajes o en otras plataformas con herramientas como Kubernetes, Docker, y que nos permiten estar haciendo malabares con la infraestructura para poder desplegar nuestro sistema, ¿no? En Erlang y Elixir, pues ya lo tenemos por defecto y eso nos facilita bastante el mantenimiento. Y para eso nos basamos en los principios de los procesos. O sea, todo es un proceso. Los procesos están fuertemente aislados. Esto quiere decir que ningún proceso va a estar interviniendo en la actividad de otro proceso, a menos que realmente así lo desees mediante mensajes y otras actividades. Pero realmente, por mucho que trates de comunicarte, van a estar aislados en su actividad. Y eso da una gran estabilidad al sistema. Si lo comparáramos con otro tipo de plataformas como .NET, Java o algún otro, en donde tenemos que trabajar con hilos o estar midiendo los semáforos y estar tratando de identificar las cosas, cuesta mucho trabajo el pensar en eso y en cubrir todos los escenarios posibles. De ahí que Elixir tenga muy buenas bases para poder tener alta disponibilidad. Ahora, la creación y destrucción de procesos es una operación muy ligera. A diferencia de otras plataformas, como trabajan con cada hilo que se trabaja en otra plataforma genera un nuevo proceso del sistema operativo, lo cual genera un uso de memoria mucho más alto. En este caso, como estamos trabajando con procesos muy pequeños, en cuanto a Erlang, ¿sí?, se refiere, pues es muy poco lo que realmente se utiliza. También el paso de mensajes es la única forma en que los procesos pueden interactuar. No existe una invasión como en otros lenguajes o plataformas. Los procesos también tienen nombres únicos.
Y si se conoce el nombre de un proceso, puede enviarse un mensaje. Por lo tanto, los procesos no comparten recursos. El manejo de errores no es local. Y los procesos hacen lo que se supone que deben de hacer o sencillamente fallan. Entonces tenemos nada más esas opciones y eso nos permite tener la seguridad de que nuestro sistema no va a hacer alguna cosa indebida ni va a salirse de lo que nosotros esperamos. Solamente esperamos que hagan lo que tienen que hacer o que fallen. Así que eso también reduce la complejidad al mantener el sistema. Bien. ¿Y qué herramientas tenemos? Existen varias herramientas, algunas de ellas pues ya no se les da mantenimiento, pero me gusta mencionarlas porque al final es parte de todo el ecosistema y que ha existido y que además de eso nos da una visibilidad sobre la estabilidad que tiene la plataforma, o sea, todo el ecosistema de Elixir y Erlang, porque se le ha invertido mucho tiempo para que se logre esa estabilidad. Entre estas herramientas son Rails, que no tiene esa actualización en caliente a la cual se menciona y es orientado más que nada a Erlang. Son de los primeros que se utilizaron. En este caso, no sé qué tanto se está utilizando actualmente, pero leí que en su momento era muy útil porque eran de los primeros que empezaron a salir y de ahí, pues obviamente se aprendió mucho. Luego surgen algunos otros como el Elixir Release Manager. Actualmente ya está descontinuado, ya no lo están manteniendo y se le dio paso a Distillery, que es todavía más rápido que Elixir Release Manager y está escrito en Elixir al 100%. Además, ha sido usado durante bastante tiempo, desde que inició Elixir prácticamente, un poquito después empezó a darse este desarrollo y nos ha sido bastante útil, ¿no? En general, yo tengo un poco de experiencia con él y es bastante confiable. Luego, EduLeader ayuda a gestionar el despliegue y es una capa por encima, por así decirlo, de Distillery y de cualquier otra herramienta que nos facilita gestionar ese despliegue, o sea, lo que nos permite crear scripts, tarbals, actividades que son antes y después del despliegue para que realmente liberemos nuestro proceso sin meter mano directamente, ¿no? Automatizarlo lo más que se pueda. Lo mismo Gatling es una herramienta muy similar a eDeliver y también ha facilitado la proliferación, ¿no? de bibliotecas como Distillery. Después tenemos Bootleg, que soporta diferentes escenarios para el despliegue, o sea, está orientado a facilitar el despliegue en diferentes tipos de escenarios, como podría ser a la nube, podría ser de manera directa hacia servidores donde nos conectamos por SSH y otras cosas, ¿no? Y bien, a partir de la versión 1.9 tenemos Mix Release. Mix Release ya está incorporado dentro de nuestras actividades, de nuestro ecosistema, pues, o sea, viene directamente con el lenguaje y tenemos que hacer algunos pasos para poder inicializarlo, como el crear los archivos de configuración base y a partir de eso se podrían empezar a generar los empaquetados. Hay un proceso interesante ahí, pero no es tan complicado. El mencionarlo justamente esto es para que nos genere esa duda y podamos empezar a investigar un poco, ¿no? Que sepamos que tenemos muchas herramientas para trabajar y que realmente está muy madura la plataforma. En fin, bueno, espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna duda. La verdad es que hemos estado bastante atareados en el trabajo y no me dio tiempo de crear un ejemplo, pero sí podríamos platicar un poco sobre esto, sobre lo que tenemos que hacer y todo para poder lograr un buen despliegue. Yo creo que entonces, Iván, igual a lo mejor entonces dejarlo entonces ahorita para dudas, ¿no? Sí, sí. Si es que hay alguna duda. Mira, por ejemplo, están preguntando sobre, de hecho Jorge, sobre el tema de Rebar y Rebar 3. Ok, pues bueno, existen herramientas entre todo esto que nos ayudan a crear nuestro empaquetado, ¿no? Y poder distribuir nuestro software. Lo mismo pasa con Elixir. Elixir cuenta con herramientas que son X y Rebar. Estas herramientas nos facilitan la obtención de los paquetes y la actualización de estos scripts que nos
que nos comunicamos con los paquetes. No conozco realmente el proceso que tenga que llevar internamente Rivar y Rivar 3. Solamente sé que algunas de las bibliotecas que nosotros usamos están compiladas utilizando estas herramientas para poder facilitar el despliegue, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el despliegue? Más bien es el uso de esos paquetes, ¿no? De esas bibliotecas. Eh, de ahí en fuera no conozco ahorita a ciencia cierta cómo se trabaja en las tripas, pero sí, bueno, al final lo más recomendable es que utilicemos ReverbPress en cuanto a los nuevos paquetes, las nuevas bibliotecas. Y en lo personal, yo utilizo X para poder actualizar mi sistema y utilizo, por ejemplo, ASDF, que es una utilería que nos permite cambiar de versiones y todo esto. Y ya viene internamente, ¿no? El uso de estas dependencias. Yo ahí, yo nada más para los demás también que están escuchando, yo les comentaría que Revar y Revar 3 son herramientas que tienen sus orígenes del lado del ecosistema de Erlang, ¿sí? Y son conocidas más del lado de Erlang, ¿no? Y entonces, si ustedes están principalmente trabajando con proyectos que tienen código de Erlang y los tienen ustedes que directamente utilizar, es muy probable que tengan que utilizar Revar y Revar 3 para, para estar haciendo labores que principalmente, o varias de las cosas que harían, por ejemplo, del lado de Elixir con Mix, ¿sí? Entonces, es también un poquito nada más para complementar lo que está comentando ahorita Iván, ¿sí? Nada más para que ubiquen que principalmente son más utilizadas y más conocidas del lado del ecosistema de Erlang. Tenemos aquí otras preguntas. Preguntan que si en el caso de utilizar Distillery, si eso significa que la aplicación no estará fuera de línea durante el despliegue. Bueno, el tema de que esté fuera de línea o no tiene varios temas, ¿no? O sea, no es tan simple, pero el Distillery nos facilita el que efectivamente no esté fuera de línea. O sea, ¿qué es lo que hace? Genera un empaquetado, ¿sí? Nos permite trabajar con la configuración que nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación. Hace todo este empaquetado, compila nuestras dependencias, mete la BIM para que pueda ejecutarse y los scripts que permiten inicializar nuestra aplicación. Y ese pequeño paquetito, nosotros ya lo podemos mover a algún servidor. Mencionan por aquí también que si lo podemos utilizar en App Engine, en EC2, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, cuando tú lo mandas a la nube, se tiene que desplegar en un servidor. Entonces, ese servidor tú tienes que mandarle este paquetito, ponerlo en la ruta en la cual van a ejecutarse las aplicaciones con los privilegios y el usuario que tú debes de correr esta aplicación. Y al momento de que tú lo desempaquetas, ¿sí? Como ya sabes qué estructura tiene, porque Distillery te ofreció esa ventaja, tú ya nada más vas a la ubicación de tu aplicación, la inicializas y en ese momento puedes decirle si vas a hacer un upgrade, si vas a hacer un downgrade, no sé. Y esto no te va a dar la sensación de que no está fuera de línea. Al final sí existe un pequeño lapso en el que se hace el intercambio, pero es muy, muy corto. Son 1000 segundos y no va a pasar, digamos, no vas a tener ese fuera de línea, ¿no? Y no depende tanto de Distillery per se, sino es como parte de la plataforma. Ahora, también es importante mencionar que para que tú puedas tener esto, necesitas seguir ciertas convenciones. Entre esas convenciones es un buen nombrado de tu versión de tu paquete, el llevar ese control en el cual dices cuándo se ejecuta una migración, cuándo se ejecuta el sistema, ¿no? Hasta qué momento está disponible. Y eso tú tienes unos hooks con los cuales trabajar a nivel de código para que puedas mantener tu sistema con alta disponibilidad.
En la siguiente mencionan de cuál sería la mejor, ¿no? La mejor opción. Yo creo que es como los lenguajes, ¿no? No puedes decir que un lenguaje es el mejor o el otro es el mejor. O sea, como que cada uno tiene su propia solución. O sea, está orientado a solventar una necesidad en particular. Como bien mencionaban hace rato, cuando tú trabajas con operaciones, esas operaciones matemáticas y cálculos podrían no ser bien procesadas por Elixir. Entonces tendríamos que utilizar otro lenguaje. Y de ahí que otras alternativas son mucho mejores. Pero más allá de eso, también depende mucho de qué utilices tú, cuál sería tu conocimiento sobre esa herramienta y qué domines, porque en función de eso es la mejor opción para ti. Uh, tenemos por ahí, es normal que durante el despliegue con Distillery tengamos que crear nuestras tareas para migraciones y SIDs. Sí, pues es que, bueno, esta es una charla interesante. He estado leyendo bastante al respecto. En algunos casos, no podemos diferenciar las migraciones de los SIDs, ¿no? Y no podemos diferenciar también las migraciones de datos. Yo creo que primero deberíamos de clasificar las acciones que vamos a realizar contra la base de datos. La principal acción que ejecutamos en una base de datos es de estructura, o sea, son los DDLs, ¿no? Es la definición de tu tabla, por ejemplo. Y entonces en eso nosotros siempre trabajamos a nivel de desarrollo como migraciones. ¿Qué es lo que queremos? Mantener un histórico de esos cambios y el poder decir cuándo estamos afectando nuestra base de datos para dichos cambios y queremos hacerle un rollback y podemos regresar a aplicar el cambio, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero existen otro tipo de acciones que son las de llenar los catálogos. Entonces, cuando llenas tú un catálogo, estamos hablando de seeds, o sea, son los que alimentan como tal la base de datos. Pero también, si lo metemos en las migraciones que normalmente trabajamos para los DDLs, esto es, es muy complicado de mantener, ¿no? Porque cuando le damos un rollback, podríamos estar afectando esas migraciones que tienen datos internos. Y si nuestra base de datos ya es productiva, podríamos estar afectando nuestra información. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de separarlos, ponerlos en los seeds y decir cuándo queremos que se ejecuten esos seeds. Y es hasta después de que se haya creado la información de las tablas, ¿no? Lo que define la tabla. Entonces, faltaría un tipo de actividad en las migraciones, que son aquellas migraciones cuando evoluciona tu sistema, necesitas pasar de un tipo de catálogo los datos a otro, ¿no? O queremos mover información de una tabla a otra tabla porque ya evolucionó y necesita otra estructura. Entonces, ahí es donde definitivamente tenemos que ejecutarlos manualmente o llevar un control diferente, porque cuando tú ejecutas las migraciones comunes de nuestras estructuras de definición de datos, estamos en ese momento esperando a que se termine de ejecutar esa migración para poder levantar el sistema y decir que ya está arriba. Si nosotros metemos ahí actividades que tienen que ver con consultas, manejo y masajeo de datos para después pasarlo en otra tabla, en ese momento podríamos tener timeouts porque puede tardar mucho. Y para poder dar soporte a esto, lo mejor sería que lo ejecutaras hasta el final y sin afectar el estado de tu aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tu aplicación va a decir que ya está arriba, va a tener un estatus en el que dice ya estoy activamente procesando la información, puedo atender respuestas, peticiones, todo esto. Y por otro lado, puedo tener actualizando la base de datos sin que se interrumpa el servicio. No sé si me expliqué bien con esto. ¿Qué dice? Sí, a lo mejor ahí, Iván, Sí, sí. a lo mejor podría ayudar a los que nos están escuchando, eh, comentar, reforzar ahí el mensaje de que del lado de Erlang, ¿sí? Desde Erlang, incluso es antes del Elixir como tal, o sea, no es algo del Elixir específico. Desde Erlang, la plataforma cuenta ya
desde sus inicios con el mecanismo para poder generar lo que se conoce como releases. Y es el mecanismo que ha existido desde décadas para poder crear los paquetes para la liberación de cualquier sistema de producción. Entonces, este mecanismo es independiente de cualquier herramienta que pudieran utilizar, por ejemplo, Distillery, ¿no? O sea, Distillery, al final del día, es una forma para facilitar la creación de esos releases, ¿no? O sea, no es que Distillery traiga el concepto de release, ¿no? O que Distillery sea el que directamente implemente la funcionalidad para poder hacer las actualizaciones en caliente o hacer el proceso de actualización del sistema en general, sino que realmente Distillery es una capa arriba del mecanismo nativo que ya tiene Erlang para poder más bien facilitarnos a nosotros generar ese release, ¿no? Y por ahí comentaban en las notas, ¿sí? Que en el chat, que de la versión 1.9, de hecho, de Elixir, ya se cuenta, de hecho, la persona que está trabajando justamente con Distillery, ha trabajado para poder incorporar esa funcionalidad de automatización como parte del comando mix. De tal manera de que todo ese proceso de generar el release, porque desde antes, mucho antes que estuviera mix, uno tenía que, para generar el release, uno tenía que hacer varias cosas manuales o utilizar, por ejemplo, Rebar, ¿no? Para poder facilitar algunas cosas. Pero al final del día era un trabajo, digámoslo así, más manual. Y Distillery viene justamente a cubrir ese hueco. Pero ahora con Elixir 1.9, a partir de 1.9, ya podemos utilizar muchas de las cosas de Elixir 9, del mix, para poder generar los releases. ¿Sale? Entonces, nada más a lo mejor para que ayudar a clarificar ese punto ahí con las personas. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. Y la realidad es que estas herramientas son complementos muy útiles y que han ido puliéndose para facilitar justamente ese proceso. Por ahí preguntaban también en el chat el tema de Kubernetes y de que si Elixir no se usa, algo así, que se está comentando. De hecho, dice, ya que no se necesita de Kubernetes, dice, en la nube, ¿cuál sería la mejor opción para desplegarlo? ¿No? No es, yo personalmente sí quisiera aclarar ese punto. No es que Elixir o Erlang no necesariamente es que no necesite de Kubernetes, ¿no? Yo les diría ahí a todos que Kubernetes tiene que ver más con qué tan grande es ya el sistema, qué tan complejo en realidad es, qué tantas máquinas, qué tantos servidores, qué tantas instancias de su aplicación tienen que estar instalando, y qué tanto tráfico existen o qué tanto tráfico hay, ¿sí? en su sistema para justificar el utilizar Kubernetes, ¿sí? O sea, por experiencia propia del equipo que hemos estado trabajando ya también igual un buen rato con esto, lo que les podemos comentar es que en la gran mayoría de los casos no es necesario efectivamente utilizar Kubernetes, ¿sí? Y simplemente con los mecanismos que ya tiene la BIM y el ecosistema, puede ser más que suficiente para poder ustedes hacer su proceso de despliegues. Pero no quiero decir con esto que nunca sea necesario o que Kubernetes no sea necesario, ¿sí? Pero yo les diría, sí, a ver, si el sistema que están construyendo es del tamaño de Netflix, es el tamaño de Facebook, es el del tamaño, ¿sí? De ese tipo de sistemas, seguramente ahí sí van a necesitar algo como Kubernetes, sin lugar a dudas, ¿sí?
Pero creo que la gran mayoría de los sistemas que a nosotros normalmente nos toca desarrollar, Kubernetes es una herramienta, es demasiado para lo que realmente se necesita. Digo, obviamente hay que evaluarlo específicamente en cada caso particular, pero como regla en general yo les diría eso nada más. Eh, la sugerencia es tratar de evitar de meter más complejidad de la que se necesita para poder hacer los despliegues. Entre más simple sea la solución, en realidad va a ser mejor tanto para nosotros como en desarrollo, como para la gente que está responsable del tema de infraestructura. Entonces, y les digo porque recientemente justamente nos ha tocado ver en varias partes un poquito ese problema, ¿no? Que de repente el setup y el proceso de despliegue se vuelve muy complejo porque realmente no es necesario, ¿no? Que el sistema realmente no lo amerita. Y otro tema ahí, ¿verdad? Que también nos ha pasado, bueno, por experiencia, es que yo veo en la integración continua, cuando tú estás trabajando con Kubernetes y esto, necesitas también validar ese proceso, ¿no? Entonces, si tú haces tu integración continua para trabajarlo con Kubernetes y al final no lo necesitas tanto, pues también estás retrasando ese despliegue, ¿no? Y estás metiéndole un poco de complejidad al mantenimiento que al final te va a demandar horas de atención para poder dar la estabilidad que tú deseas, ¿no? O sea, no quiere decir que no se deba de usar, sino más bien es que con la experiencia vas aprendiendo a que a veces no lo requieres por la complejidad. Y también otra cosa, Norbert, aprovechando que estamos hablando de esto, eh, entiendo que ya viene con el tema de distribuido, o sea, que es una solución que ya trabaja con estas soluciones distribuidas. O sea, quiere decir que tú puedes crear un clúster con tus nodos en Erlang y todo, y que se pueden comunicar entre ellos. O sea, realmente ya tenemos ese poder, ¿no? Para liberarlo y que se pueda levantar. En este caso, ¿qué escenario realmente sería tan complejo como para meterle eh, más galleta, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de Netflix, y si lo ves desde el lado de Netflix o Facebook, pues sí, como que dimensionas por la demanda que tienes. Pero en sistemas como los que nosotros tenemos, un poquito más mortales, en los que pues, nuestras peticiones no son tan demandantes, ¿cómo podríamos empezar a conocer, o sea, qué nos recomiendas en el sentido de estudiar para poder hacer nuestro sistema bien distribuido? Sí, yo lo que diría es que efectivamente cuando ustedes tienen que estar dando de soporte y desarrollo con con varios servidores y despliegues en diferentes servidores y todo esto, sí puede Kubernetes y contenedores en general ser una opción. De hecho, voy a aprovechar aquí una cosa un dato, digo, voy a tomar esa libertad ahorita que está Ricardo Oliveira está comentando que él está desde Brasil y es también igual una persona que ha aportado y está colaborando mucho en la comunidad de Elixir en general, ¿no? Él está allí en Brasil. Y justamente comentaba una cosa, dice que él estando en Brasil trabaja con un sistema basado en microservicios que tiene varias tecnologías, ¿no? Donde están involucradas por Ruby, Java, hay cosas en Elixir, en Erlang, o sea el setup es muy heterogéneo, ¿no? Entonces, lo que comenta es justamente que el poder utilizar este tipo de mecanismos por ejemplo, algo tal vez, por ejemplo, como componentes para poder manejarlo como clúster por separado, hace mucho, ayuda o facilita justamente el poder manejarlo, ¿no? Creo que ese escenario muy particular, donde obviamente, que es quizás también el escenario de varias personas, de varias empresas, donde nosotros quisiéramos, lo ideal sería que ojalá, ¿no? Nuestro ideal sería que una empresa usara todo en el rango Elixir. Y entonces, pues estamos, híjole, del otro lado. Realmente podemos utilizar lo que directamente viene de la BIM y utilizarlo. Siendo más realistas, la realidad, ¿no? En una empresa normalmente, y sobre todo si es mediana o grande, es que está compuesta por varios sistemas o varios mini sistemas que están de diferentes tecnologías.
Y entonces ahí es donde tal vez, por ejemplo, justamente algo como Kubernetes, como contenedores, hace sentido porque esas otras tecnologías, sobre todo, no tienen los mecanismos que tiene la BIM para poder hacer el manejo de despliegues. ¿Sí? Entonces, el hecho de que si ustedes no tienen Kubernetes o contenedores, cada tecnología, cada cosa, pues tiene que manejarla de manera diferente para poder hacer los despliegues. En cambio, Kubernetes ayudaría, o contenedores ayudaría a homologar, ¿no? De cierta manera, estandarizar de cierta forma cómo es que los despliegues se hacen independientemente de la tecnología que se está usando para implementar una funcionalidad en específico, ¿no? Entonces creo que eso es creo que ese es un punto muy bueno, ¿no? Que bueno, probablemente más se lo agradecemos a Ricardo, ¿no? Que lo está haciendo y creo que efectivamente es un caso muy claro, ¿no? De poder hacerlo de esa manera, ¿no? Otra cosa que están comentando aquí en el chat, en este caso con Misael, es de que la recomendación en general es, ya al día de hoy, es que en lugar de utilizar ya Distillery, ya se empiece a usar realmente los releases nativos que vienen con Elixir 1.10, ¿no? Entonces, digo, ahí está en el chat, lo comento igual también, ¿no? Pero en este caso por Misael, ¿no? Que está comentando esto. Y creo que sí, creo que justamente lo que tenemos que ir viendo, o sea, sobre todo para la gente que es nueva, la gente que tal vez tenga algunas cosas ya hechas, sí, definitivamente lo ideal es que vayamos viendo la manera de cómo ya pasar a los releases, llamémosles nativos, que ya vienen incluidos, ¿sí? En Elixir 1.10, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente también esa es una buena idea de hacer de esa manera, de hacer eso. Jorge Garrido también, aprovechando los comentarios, Jorge Garrido comenta que sí, se puede utilizar Rebar y Rebar 3, pero dice que incluso hay formas de ejecutar una aplicación de OTP de Erlang sin Rebar, ¿no? Usando solamente los pipes y logs, ¿no? Con los comandos directamente de Erlang, ¿no? Entonces, creo que esto, al final del día, a lo que nos vuelve a llevar es que hay muchas de las cosas básicas o esenciales de soporte para los releases existen en Erlang. Por ahí comentaban de que si el release ya es algo original del propio Erlang, y sí, la respuesta es sí. Eso ya es parte o como tal del mismo Erlang, ¿sí? El concepto de releases. Y lo que ha estado pasando en la comunidad es el hecho de poder ir eh, agregando ciertas funcionalidades que facilite su uso, ¿no? Un primer nivel es justamente Rebar 3 o Mix del lado de Elixir. Otro nivel ya fue inicialmente Distillery, pero ahora ya mucho de eso se está incorporando de manera nativa como parte ya de Elixir, lo cual creo que es muy bueno porque entonces homologa o ayuda a estandarizar la manera de hacerlo, ¿no? Y por último, pues tenemos ese alto nivel que puede ser algo como contenedores o Kubernetes, donde hace sentido cuando tenemos despliegue, o sea, todos nuestros sistemas tenemos pues de diferentes tecnologías montadas, ¿sí? O cuando realmente tenemos pues un sistema muy grande con muchísimos servidores, con muchísimas partes que hay que estar desplegando y que entonces tenemos que tener un mecanismo para facilitarnos que todo eso se despliegue de manera ordenada, ¿no? ¿Sale? Sería eso. Yo creo que esos son los puntos. Y creo que no hay más preguntas. No sé si tengas tú alguna extra por ahí, Iván, que quieras contestar. No. De hecho, nada más me estaba acordando que hay por ahí un proyecto, ahorita no me acuerdo del nombre, que era algo como systemd, ERL systemd, algo así, que valdría la pena darle una checada, ya que tiene una configuración en la cual tú puedes automatizar también el tema de al servidor al que vas a desplegarlo, qué usuario vas a utilizar, cómo se va a ejecutar, con qué privilegios y cosas por el estilo que son como parte de la infraestructura, ¿no? Que tú le tienes que dar soporte, pero está automatizado y todo esto está hecho también no recuerdo bien si es Erlang o Elixir, pero en alguna ocasión me puse a trabajarlo, digo,
para completar un poco la presentación nada más. Y bueno, pues muchas gracias, Norbert. También, si quieres y si hay oportunidad más adelante, podría preparar algo para mostrar lo que he tenido de experiencia para esto de los despliegues, y también con la intención de que pudiéramos alimentar un poco a la comunidad y nos facilitaran sus experiencias sobre otro tipo de despliegues, ¿no? Que pudiéramos aprender en esto. Sí, todo al contrario, Iván. Muchas gracias ahorita por la plática y por el traer justamente, creo que este tema que es tan importante, del tema de cómo poder estar haciendo despliegues en producción. Creo que sería excelente. Yo tomo la palabra para ir planeando un taller, una sesión más hands-on de cómo hacer esto para que la gente que nos sigue aquí en la comunidad pueda verlo, ¿no? Y puedan seguramente surgir muchas más dudas, ¿no? Estamos siempre gustosos de poder contestar. Entonces, sí, perfecto. Yo creo que hay que programarla, hay que pensar ahí para qué fecha lo podemos hacer. Genial. Sirve, entonces, bueno, reitero, muchísimas gracias, Iván, por la charla, ¿no? Un gusto volverte a tener aquí. Gracias, Norbert. Y pues estaremos, igual, pues estar pendiente ahí para las preguntas. Si hay más preguntas a los demás y que le puedan hacer Iván, adelante, lo pueden hacer aquí en el chat y se estarán contestando. Cosas con respecto a referencias y todo, las estaremos publicando. El video, todo esto que se está grabando, también igual lo ponemos siempre en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que ustedes igual lo sigan, lo puedan volver a ver con calma posteriormente. Vamos a estar poniendo las ligas, vamos a estar poniendo más información, publicándola en Twitter, en Facebook, ¿sí? En la comunidad. Y también vamos a poner ahí la dirección del Meetup, ¿no? Que tenemos, para igual y aquellos que se quieran registrar también, porque también a través del Meetup también mandamos anuncios, entonces igual para que también, si quieran registrar y también tengan ese otro canal de comunicación a través de meetup.com. Y avisarles que nuestra siguiente sesión del Meetup va a ser el 30 de junio. También igual para que ya la anoten en su calendario, 30 de junio es la siguiente reunión que vamos a tener de la comunidad. Se aceptan igual comentarios, sugerencias que tengan sobre mejoras que se puedan hacer aquí también al Meetup. Siempre estamos abiertos a escuchar y saber ahí qué cosas podemos mejorar, qué temas también, y con toda confianza les pedimos que si tienen temas, dudas o algo en específico que quisieran que abordáramos, por favor, háganoslo llegar para que las incluyamos dentro del Meetup y lo podamos platicar e ir viendo qué otros temas, talleres o pequeños así ejercicios podamos estar realizando, ¿sale? Entonces, háganlo. Entonces, si tienen dudas, si tienen un tema en específico que quieran que ver, por favor, háganoslo llegar. Y de igual manera, entonces, se registren 30 de junio, ¿sí? Tenemos nuestro siguiente Meetup. Muy pronto les haremos el anuncio de cuáles van a ser las pláticas y los temas que se van a tratar para esa fecha. Entonces, igual para que estén pendientes, ¿no? Y lo que les comentaba también igual del curso, si tienen interés en eso, nos buscan y les damos la información con respecto al siguiente curso que tendremos de Elixir. Perfecto. Oye, Norbert, por cierto, ¿tienen ustedes algún tema de coacheo o acompañamiento para que las empresas se animen a adoptar Elixir? Luego aprovechando porque hay mucha gente por ahí que seguramente quiere involucrarse. Ok, sí, también igual. O sea, también igual si quieren, si necesitan apoyo o ayuda ahí en la empresa donde están, están ya en un proyecto empezando y todo, y necesitan justamente ayuda, también igual, o sea, nos pueden contactar para ver la manera en que podamos apoyarlos o ayudarlos y facilitarles justamente todo este proceso de transición, darles recomendaciones de cosas que hemos visto que no deben de hacer, sobre todo últimamente en proyectos de Elixir, ¿sí? Que justamente desde ayer estaba comentando con Agustín, que también trabajamos juntos, y comentábamos justamente esta parte de que no necesariamente porque sea Elixir el sistema, eso significa que automáticamente el sistema va a estar bien hecho, ¿sí? Y creo que ese mensaje es muy importante para todos los que estamos aquí en esta comunidad, entender eso. Es importante también cuidar
y estar conscientes de cosas muy importantes para no caer en ciertos errores que son muy comunes que hemos visto. Creo que igual va a ser, creo que se presta para poder justamente dar una charla sobre eso. Creo que en un momento vamos a aprovechar para poder dar una plática enfocada a ese tema, de casos que hemos visto ya en la vida real, de sistemas hechos en Elixir, donde hemos visto pues cosas que no deberían de haberse hecho de esa manera, y sugerencias de cómo es que debe de implementarse. Entonces yo creo que eso también. Y sí, digo, si necesitan ayuda o apoyo, seguramente pues, bueno, pueden buscarnos y ver la manera de cómo los podemos apoyar. ¿Sale? Listo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ya hasta tarde. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a todos los que nos acompañan de diferentes países de todo América, ¿sí? Desde, ahora sí que de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, todos completamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que contemos con más de su asistencia y participación de gente que esté en otros países, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etcétera, ¿no? Disculpen si no menciono todos, pasan, pero todos, absolutamente todos, muchísimas gracias por estar aquí y nuevamente los esperamos para la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, bueno, buenas noches a todos ustedes y nos estamos viendo el siguiente mes. Bye.